derechos humanos a un segundo plano. Alemania firmó acuerdos cruciales de gas natural licuado y diésel con los Emiratos. Scholz los avances. Hemos tomado decisiones de gran calado que ayudan a garantizar el suministro de Alemania. Ahora que el otoño acaba de empezar, podemos decir que deberíamos poder superar el invierno. Alemania ha sido criticada por su excesiva dependencia de la energía rusa. Scholz dijo que el viaje al Golfo ha sentado las bases para que no vuelva a ocurrir. El gobierno alemán nunca se había encontrado con una situación así y sigue apelando a detalles de su estrategia energética. Todo lo que plantea resulta al final ser factible, como nos cuenta nuestra compañera de la redacción política. Se tambalea el polémico suplemento que el gobierno alemán pensaba introducir para paliar las pérdidas del sector debido al corte de gas ruso, un suplemento que deberán pagar los consumidores que ya tienen el agua al cuello y que están enfrentando a los socios de la coalición de gobierno. La contribución adicional Gasumlage se llama en alemán, presentada en agosto por el ministro de Economía, el verde Robert Habeck, y hasta hace poco el consenso del resto del gabinete ya no lo tiene. Y es que las cosas han cambiado, sobre todo tras la decisión de nacionalizar Uniper, el principal importador de gas de Alemania, para salvarlo de la quiebra. ¿Qué sentido, qué legalidad tiene un suplemento diseñado para compensar las pérdidas de las compañías de gas si la más grande acaba siendo nacionalizada? Así que la oposición conservadora, sindicatos, la izquierda e incluso el propio ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, lo que piden ahora es un tope al precio del gas para bajar los precios y aliviar a los consumidores. Un límite al precio del gas echa más leña al fuego en el conflicto permanente existente entre Habeck y Lindner, con visiones muy diferentes en esta gestión de la crisis energética. Crisis en la que el canciller Olaf Scholz, aislado por cierto estos días por dar positivo, trata de mantener una postura como casi siempre equidistante. Mira con preocupación a Italia. Giorgia Meloni ha cumplido los pronósticos y a falta de votación parlamentaria será casi con seguridad la nueva primera ministra de Italia. Meloni promete un cambio de rumbo para un país altamente endeudado. El Banco Central Europeo ha comprado en los últimos meses bonos italianos por más de 10.000 millones de euros. A ellos se suman 2 millones asignados al país por el Fondo de Recuperación de la Unión Europea. El gobierno saliente prometió reformas, pero los financieros tienen su vista puesta sobre Meloni y la política fiscal que se decida en las próximas negociaciones para formar gobierno con sus. Hasta aquí llegamos con la economía. Gracias por la confianza. Hasta la próxima. Profesor, ¿qué dice, Hernán? ¿Qué novedad? Había visto y habían determinado que aceptan un suplente. ¿Cuántas horas? No han considerado nada. Creo que me he pasado por no, el país de decepcionado del país. Ya, digamos, yo voy a plantear lo que fiscales, digamos, la ley sale de diálogo. Entonces, ¿cuáles son los fiscales?
qué bárbaro. Pero, la, una porción fuerte, ¿no? Creo que están ligados a un grupo de gente joven. Creo, una parte. Tal vez se licencia de cristiano en la ciudadanía. Estoy tratando de ver a la prima. Yo soy un grupo de joven. Eran duros contenidos. Un tal pastel, pastel con la de 12 años, pastel. Entonces, anterior, no, semana la próxima, pero a esos jóvenes yo estoy influenciando mi parte. Pero nuestro amigo una falla. Y el caballo en qué anda, pues. Hasta eso me dio ordenada victoria. El mismo Bonadonna, no se acuerda, ¿no? Secretario académico y empezó a viajar por todo el mundo. Claro que uno de esos grupos para luego le cortaron. Pues haremos esas tareas y procurar impulsando el Vela no me quiere dar el teléfono. Quiere el
¿no? Que tendrían una vez al año, no sé qué. Para otras cosas que tienen que averiguar justamente de demás. Creo que va a haber un congreso ya tiene una foto que no solamente hablar con este doctor que se llama por eso es por una ¿por qué no ver que ese país se llama? Yo, hace mucho tiempo. Bueno, espero que lo hayan leído bien, esa ayuda a memoria que envié para hacer el perfil de proyecto, ¿no? La idea tiene que quedar clara, muy clara tiene que quedar. Que solamente es un perfil, no hay tiempo para... Y además necesitamos más instrumentos de análisis. Ustedes necesitarían más instrumentos de análisis para hacer un estudio de factibilidad, ¿no? Cosa que ya el tiempo a nosotros no nos va a permitir. Pero sigo insistiendo que tiene que ser un perfil es una idea. He empezado a hacer un resumen desde el título. Después del título, introducir qué, una parte introductoria. Y luego directamente sumergirse ya a la parte del estudio de mercado con sus variables, ¿no? Con la demanda, la oferta histórica. Después de la demanda y de la oferta histórica, se hace la proyección tanto de la demanda como la oferta, es decir, cómo se va a comportar el mercado en el tiempo. Aspecto muy importante, ¿no? Pero algunas ideas al respecto. Yo incluso digo, yo parto de un hecho, todo se puede, pero siempre analizando si es viable o no es viable. Siempre la idea tiene que basarse en esa hipótesis, la viabilidad o la inviabilidad. Cada día que pasa en el plano económico, uno va sacando más conclusiones, ¿no? Uno tiene siempre que reflexionar. Hay que reflexionar. Vean, sin incidir mucho, pero un tema que ya es preocupación, pues, es preocupación. En muchos sectores sociales, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros sabemos, yo les he ido explicando a ustedes, ¿no? ¿Qué es un recurso renovable y no renovable? Esto tiene su explicación histórica, pero lo voy a super sintetizar. Quiero que quede claro el trabajo que tienen que hacer, lo que es voluntario, no es obligatorio. Pero a ver, un segundo, la señorita Seila está. Seila, Buenos días, licenciado. Me encuentro en sala. ¿cuántos grupos se han registrado? 48 grupos. Uy, uy, uy.
bastante. Pero debe haber trabajos individuales, ¿no? Sí, como 20 personas que lo harán de forma individual. Ah, bien, me parece bien eso. Ese es un buen dato. Buen dato porque ellos ya seguramente han llegado a su conclusión de que individualmente pueden hacerlo. Eso a mí me sirve bastante, ¿no? Hay veces trabajar en grupo, salvo que el grupo sea homogéneo. Por este tema de la pandemia, hay veces muy difícil reunirse en grupo. Tienen clases, algunos tienen cruces y una serie de factores que impiden reunirse, ¿no? Todos los grupos tendrán que hacer internamente una reunión virtual vía Zoom, que es gratis, 45 minutos, ¿no? Más allá de 45 minutos, el Zoom ya le corta, ¿no? Bueno, yo sé que los jóvenes son creativos, muy imaginativos. Eso es lo que hay que estimular. Bueno, con ustedes yo he venido conversando, no quiero incidir mucho ya en eso porque es un tema muy preocupante, ¿no? No podemos ignorar la crisis mundial, tampoco la pandemia, ¿m? Que devastó las economías. Pero en el caso nuestro es muy claro, al menos la microeconomía, la macroeconomía nos enseña, ¿no? Si ustedes leen mis primeras lecciones, la parte conceptual, que de tarde en tarde yo voy repitiendo, siempre hay que considerar, al menos en los países en vías de desarrollo, que hay múltiples necesidades que atender. Eso venimos arrastrando desde, yo diría, desde la parte colonial, pasando por el nacimiento de la vida republicana, ¿no? Múltiples necesidades. Tenemos los países de América Latina y el caso nuestro, a ver, un segundo, por favor, Jessy. Ya, bueno, seguiremos. No sé cómo, pero tengo que llegar a la zona sur a las 10:30. Múltiples necesidades. Y nosotros, bueno, tenemos tareas inconclusas como país. Una tarea inconclusa es la industrialización. No nos hemos industrializado, los países de América Latina y otros países. Cuando decimos tareas inconclusas, quiere decir que están postergadas. Hemos encarado nosotros la industrialización. Desde ese ángulo es que hay que explicar lo que, bueno, ya la gente más consciente del país ha empezado a preocuparse. ¿Mm? Yo incluso les diré, con toda sinceridad, no pensé que la caída de la producción del gas era muy fuerte. Yo pensé que podíamos aguantar por lo menos unos 4 años más. ¿Mm? Pero se ve que nos han ocultado información. Ahora, al sacar un decreto que prohíbe, no solamente hay que aclarar esto, ¿no? Que algunos medios de comunicación son muy limitados. ¿Cuánto no quisiéramos tener medios de comunicación como la Deutsche Welle, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Periodistas muy bien formados, ¿no? En realidad, ahí está el problema.
se está acabando el gas. Yo les he venido a lo largo de estos meses, no por alarmarlos, sino como futuros profesionales que sean conscientes. Y el gas en la década del 2000, producto estrella, pero estimulado, ¿por qué? Por los precios, por la gran demanda de gas que había en el mercado mundial. Todo, en su crecimiento industrial, ¿no? Y el promedio de edad de ustedes es de menos de 20 años y me da mucha pena y veces comentar estos temas. Pero bueno, así es este mundo. Dios nos ha regalado un paraíso y el ser humano lo ha convertido en un infierno. Y me da mucho temor hablar con los jóvenes para no alarmarlos, pero son estudiantes que tienen que ir comprendiendo, ¿no? Pero bueno, mi corazón me refresca la idea de que yo tengo ese cuidado con los jóvenes. En Italia ya a los 15 años ya están hablando los jóvenes adolescentes, 14, 15 años. Están analizando la política económica de Italia que ha hecho Berlusconi. Ahora hay una dama que levanta banderas ya de hastío. Ha ganado la elección el último fin de semana. Lo que algunos llaman las banderas de ultraderecha. Bueno. Italia es parte de los 7 países más industrializados, pero no le inhibe. Ha emitido bonos antes y en el desarrollo de la pandemia. Ha emitido bonos y ha comprado los bonos soberanos del Banco Europeo y tiene mucha deuda, pero es un país industrializado. Con su industrialización, cuando retornen al equilibrio, seguramente que lo va a pagar sin mucha dificultad, ¿no? Entonces, cuando decimos recursos no renovables, eso quiere decir que se acaba. Ustedes estaban bebés, Seila Escobar, casi toditos, yo diría casi todos, ¿no? El amigo Velázquez, el otro jovencito Aranzáez, las señoritas, ¿no? Estaban bebés. En realidad es que hay que comprender, ¿no? Y eso es lo grave de estas corrientes populistas, ¿no? No voy a hablar de las cosas indebidas, eso que se encargue algún día la justicia, porque la actual justicia es un desastre. Yo no concibo que a esas señoras cocaleras las detengan. Pero háganlo bien el procedimiento. ¿Qué es eso de hombres con máscaras ocultando su rostro? Eso no es justicia. Están vulnerando los principios de la democracia, de la justicia. Solo eso hacen los gobiernos dictatoriales, ¿no? Me imagino que sus profesores de derecho le están explicando en el plano eminentemente del derecho. A mí eso me hace llevar a un temor de que están copiando el modelo venezolano. Yo en parte tengo experiencia, creo haberles comentado que el hermano menor de mi padre, de muy joven, se fue de Bolivia y se fue a Venezuela, médico de profesión. País que tiene reservas probadas de petróleo, pero la politiquería barata, vean a dónde lo ha hundido, ¿no? Van a aparecer los corruptos. Un ciudadano de clase media en Venezuela, los fines de semana se iba a dar una vuelta a Miami para que vean el ingreso per cápita que había. Pero llegan estos populistas y lo han hundido a ese país.
todo el empuje de mi tío se tradujo luego en una clínica. Él trabajaba en campos petroleros como médico y sus ahorros le posibilitaron comprarse una clínica en Caracas, ¿no? Antes de que tenga mi familia, vivía mi padre, me decía, tú puedes andar a verlo a tu tío. Me decía. Bueno, yo me embarcaba jueves en la noche, llegaba al puerto de Maiquetí y del puerto de Maiquetí agarraba como radiotaxis y me iba a Puerto Ordaz, era el centro petrolero de Venezuela, ¿no? Estaba un día, 2 días, visitaba, bueno, mis primos querían que me quede, pero yo por razón laboral tenía que volver y regresar. Pero ya era más fácil cuando estaba en Caracas, ya no tenía que ir al campo petrolero, llegaba y bueno, estaba bien. Y aparecen estos populistas y poco a poco lo han ido destruyendo todo. Tuvo que venderlo la clínica y falleció. En allá está mi tío. Fui la última vez a querer traer sus cenizas, pero yo respeté la decisión de su esposa y de sus hijos, de que ahí sus cenizas deben estar con ellos, ¿no? Ya no volví a ir, pero estoy en contacto telefónico. Muy mal está Venezuela. En otra clase les voy a explicar qué ha pasado con la economía de Venezuela. ¿Mm? Ha querido pasar de benefactor a superbenefactor Chávez. Cuando el precio del petróleo estaba muy alto, su producción promedio de petróleo de Venezuela era 1.800.000 barriles por día. Y en la época de la bonanza recibe mucho dinero, pues. Entonces ahí aparece Néstor Kirchner en la Argentina, tengo problemas de pago de deuda externa, le daba crédito. Nicaragua le pedía ayuda, le daba. A Bolivia le asigna un regalo para construir un estadio de fútbol en Oruro, le da un crédito, pero no hay el estadio. Algún día por eso van a hacer auditorías ustedes de la deuda externa. Yo diría, no lo, no le lanzo flores a Chávez, pero también sus amigos populistas de América Latina se han aprovechado de eso. Y ven, lo ha desacumulado sus reservas y en lo que está, ¿no? Ese es el problema. Por eso les digo, acuérdense, algunos de ustedes van a llegar, tienen que llegar a posiciones de decisión cuando ya pase esta corriente populista. Pero fórmense bien, fórmense bien. Ahí está el detalle. Entonces, son recursos no renovables que se acaban. Yo siempre cuando puedo rememoro lo que era el gran Cerro Rico de Potosí. Por eso les dije incluso que era el cajero de los ingleses. Inglaterra no estaba en acá, señor. ¿Por qué era el cajero? Porque España estaba súper endeudado en la fase colonial con Inglaterra. ¿No? España lo pagaba con los ingleses que entraron a lo que hoy en día es Norteamérica, impusieron un modelo a la fuerza, casi exterminaron a los verdaderos dueños de la tierra de allá. Pero bueno, otro fue la proyección de Estados Unidos. Si hay tiempo, más adelante, antes del examen final, les voy a hacer un análisis, ¿no? Bueno, y ahí está el problema. Son ciclos. Yo diría que se presentó un super ciclo por la demanda de petróleo y de gas. Y no éramos una potencia productora de gas, pero algo de gas nos beneficiamos.
Del 2006 al 2014 son ciclos. No hay cosas eternas. Ustedes saben, el único eterno es Dios. Los precios llegaron a $150 el barril. Bueno, y mucho hace la disciplina fiscal en el manejo también. Y nos beneficiamos. Vamos a acumular 15.000 millones de reservas monetarias por el precio. Pero de eso yo hablaba y discutía en la calle, les he dicho con el señor Arce, que ahora es presidente. Pero luego entran a una economía, a un modelo de despilfarro. Yo hasta ahora sigo sosteniendo cualquier país, o en el caso nuestro, no hay que tocar las reservas para nada, salvo un desastre natural, salvo una guerra. Pero al Banco Central lo han convertido en un banco prestamista y de desarrollo. Si a ustedes, porque ustedes son parte dueño de este país, YPFB le debe más de $1.000 millones. ENDE, 1.200 millones. Todas para ganar tiempo. Gran parte de las empresas estatales jóvenes le deben dinero al Banco Central. Disciplina en el gasto. Solo se gasta las empresas y yo no puedo creer que haya superado su déficit. Tienen que arrojar, pues, superado. Si no, no tiene sentido. Esa planta de Uria, que nos encaja bien en la parte del proyecto, está mal localizado el proyecto. Un proyecto, por eso es que quiero, aunque sea, hagamos preliminarmente la demanda y la oferta. Si es un producto de primera necesidad, voy a soñar un poco. Si yo construyo un gran centro de producción de pan para intentar copar el mercado del alto, tengo que ir por etapas. Y si construyo una planta, esa planta tiene que responder a la demanda del mercado. No construir una superplanta. Primero tengo que calcular la demanda. Y la misma localización de la planta, me estoy tomando en cuenta una idea tal vez loca, de monopolizar la venta de pan, por ejemplo. Entonces hay que localizar la planta cerca del mercado. ¿Por qué? Porque así bajo costos. Entonces la planta de Uria se han hecho, y da la casualidad, jóvenes, este mundo es pequeño. Les he comentado, da la casualidad que el jefe del equipo técnico que hizo el estudio de la planta de Uria es gran amigo mío. Incluso él me hizo una oferta laboral, pero él sabe que yo, aparte de la universidad, hago algunas operaciones en la bolsa. Tengo necesidad de ir a Santiago de Chile porque, bueno, allá hay una cosa pendiente en la bolsa. ¿No? Bueno, yo le di algunas pautas, que es un tipo muy capaz, es un ingeniero petrolero, uno de los más calificados que hay en Bolivia. Bueno, de la parte de la localización. Bueno, pero la localización, ¿quién ha definido? ¿El criterio económico o el criterio político? ¿Saben quién ha decidido la localización de la planta de Uria? Eso no puede negarse, es el señor del Chapare. Y rompió todo, jóvenes, todos los costos. ¿Por qué? Porque en el estudio de la demanda se dice que la demanda de Uria en el mercado boliviano de un 100%, a lo sumo llega al 15%. A lo sumo llega al 15%. Entonces,
85% de la demanda de urea está en Brasil, básicamente, y en parte la Argentina. Entonces, para abaratar costos, la planta debería de estar ubicada en la frontera con el Brasil, sobre todo el mayor comprador de urea, que tiene su propia producción de urea, pero no cubre su demanda potencial. Y ahí está el problema. Entonces, bueno, los que en ese momento eran autoridades de IPFB, del mismo gobierno, da también la casualidad que el amigo Carlos Villegas, que en paz descanse, fue mi compañero de estudio. ¿No? Pero él pensaba diferente, pues, a lo que piensa don Evo, pero hoy no lo juzgo, que Dios lo haya acogido, falleció él, y se dejó llevar por esa corriente populista, ¿no? Pero bueno, estudio técnico lo hizo otro grupo de gente muy capaz. Ya estaba el estudio, pero ese estudio proyectó una inversión aproximada de 400 millones de dólares. Mi amigo tiene todos los borradores. Y le decían, usted lo va a dirigir, le dieron vueltas al asunto. Hasta que él se dio cuenta, me llamó, me dijo, mira, así me... Yo le dije una opinión, si me permites, te están dando vueltas. Y prueba de ello es que luego aparecen en una conferencia de prensa diciendo que Bolivia va con su discurso político. Pero ya no costaba 400 millones, 900 y tantos millones de dólares. Mi amigo casi se cae de espaldas, me dice, pero no, yo el cálculo que hice yo lo tengo. Él incluso me dijo, ayúdame, vamos a Radio Fides. Yo voy a demostrar a la población que el costo no es elevado. Y te acompaño, le dije, no hay ningún problema, pero te van a molestar, te van a molestar. Analizarlo. Bueno, vean, o sea, con sobreprecio. Y lo peor, localizado en el Chapare. Y ni siquiera hay pues carretera del Chapare directamente a la frontera. No hay una vía ferroviaria. Y ahora lo peor, ¿dónde está lo peor? No hay materia prima, se está acabando la materia prima, gas. Yo casi al agua, 1.000 millones de dólares. Un país como el nuestro no puede darse esos lujos. Y había estado tan acentuada la caída del volumen de producción que ven, sacan ese decreto donde ya a la empresa privada que utiliza el gas en el oriente y en otras, no solamente para Santa Cruz, que quede claro, es un decreto a nivel nacional, que todas las empresas que utilizan gas para producir bienes y servicios ya quedan prohibidos. El decreto les dice que ya no pueden utilizar gas. No se olviden, para el mercado interno todavía aún el gas está subvencionado. A los domicilios que llega es un gas subvencionado. Los que compran aún garrafas es una garrafa subvencionado. Pero esto a mí ya me ha encendido las alarmas. Digo, ¿hasta cuándo? Ahora, yo, empresario de Santa Cruz o de La Paz o de Cochabamba, si ya no voy a poder utilizar gas subvencionado, pero por lo menos en ese decreto debía decir que pueden seguir utilizando gas, pero a precios de mercado. Debe ser tan grave la disminución de gas que ya les han prohibido. Entonces, yo, productor, ¿qué hago? Porque yo tenía un gas subvencionado para producir bienes y servicios, ¿no? Para generar energía eléctrica en los grandes frigoríficos de carne que hay en el Beni, que hay en San Borja, en Santa Cruz.
Entonces tienen que recurrir a la electricidad y tiene otro costo, que no es tan elevado, pero tiene mayor costo. Y ahí está el problema. Yo, productor, ese costo no lo voy a asimilar a mis ganancias, lo voy a trasladar al precio final de venta. Por eso es que ya se han disparado los precios de la carne de res en Santa Cruz. Me dijeron también que ha subido el precio del pollo. Y seguro así ya aparece la cadena, ¿no? Ahí está el problema. Pero yo en parte le doy razón al gobierno, pero un gobierno serio tiene que ser honesto. De rodillas deberían de hincarse al pueblo boliviano y decirles hemos mentido. Ya no tenemos gas. Me temo, ojalá que no, que de aquí a unos 8, 10 meses, bien nos digan que ya no hay. Ay, pero la población, todos vamos a reaccionar. Entonces, ¿qué tendría que hacer el Estado boliviano? Importar gas. No queda otra. Un gas comprimido, pero no tenemos plantas es decir, cuando yo digo gas comprimido, es eso lo que está vendiendo Estados Unidos a los países europeos. Se requiere tecnologías para volverlo a convertir en gas natural, para que entren a nuestras garrafas o al consumo poblacional, ¿no? Pero no, yo estimo que eso recién se va a dar, pero yo ya dudo. Pero bueno, procuramos siempre ser honestos. Yo digo que en un año, 2 años, probablemente nos van a restringir. Pero si es muy grave, va a ser antes. Para eso está el efecto previsión, pues, muy importante eso. Es que si no manejamos bien los instrumentos microeconómicos, los instrumentos macroeconómicos, y nos dejamos llevar por la fervencia política, estamos perdidos. Por eso es que yo siempre digo, un mandatario debe de rodearse de mentes brillantes, ¿no? Pero si me pongo ahí de ministros a jefes de movimientos sociales, ¿qué es eso? Eso es chantaje que hacen a los gobiernos. Si no vamos a bloquear, si nuestro líder no es ministro, no vamos a votar. No, vean, han caído en la trampa. Por eso, con mucho respeto, les digo, a ver, ¿qué ministro es brillante? Siempre en el marco del respeto, es decir, ninguno. El ministro de Economía, ninguno. Ahora hay un efecto multiplicador, pues tarde o temprano tenía que anclar la inflación. No estamos al margen del fenómeno mundial, ¿no? De la crisis mundial. Tarde o temprano ha tenido que llegar. Ahora que hay el efecto especulación, hay. Esta mañana muy temprano escuchaba la declaración de lo que el presidente de los productores de carne vacuna en Santa Cruz tiene acento colla, debe ser de La Paz, de Oruro, que seguramente vive años en Santa Cruz, que no van a permitir que se suba, que son los intermediarios, que nosotros no vamos a dejar que los precios bajen, pero ya está el precio. Por eso les digo, está anclando ya. Entonces, la única manera, ¿cuál es? Maximizar la producción. Para que haya una sobreoferta. Al existir una sobreoferta, ustedes saben qué pasa con el precio. El precio puede bajar, pero creo que se está generalizando y ahí está el problema, ¿no? Bueno, entonces cuando yo les digo este país y los países de América Latina, salvo el Brasil, digamos, tenemos tareas inconclusas, es el tema de la industrialización.
pero no para producir plantas que generen y produzcan teléfono celular, toda la línea electrónica. No, ya nos han sacado ventajas. Tienen tecnología, tienen capital, pero en otras áreas, para eso está el intelecto, el cerebro humano. En otras áreas nosotros podemos desarrollarnos y en algún momento, sin dejar de soñar, la manufactura era Inglaterra, invirtió siglos, jóvenes. El trabajo era manual, 14, 15, y recién en el siglo XVIII se da la revolución industrial, pero no podía darse la revolución industrial si no había un cajero, porque es mucha inversión. Y el cajero era el Cerro Rico de Potosí. Las enormes bodegas que hay en Manchester, eso ya es como un símbolo histórico, lo guardan como una reliquia histórica. Ahí almacenaban barrillas de plata que llegaban desde Sudamérica, desde el Gran Potosí. Y eso lo acuñaban en monedas y hacían, desarrollaban su comercio con países asiáticos, nórdicos. Previo a eso, en el siglo XV, la Marina Mercante de Inglaterra barrió del mar a la Marina Mercante de España, de Portugal, y se apoderó del mar para hacer negocios, de ultrar, ¿no? Y alimentó el nacimiento de la revolución industrial, en función de los logros del capital humano también. Tardó, pero cuando ya se da la revolución industrial en el siglo XVIII, aparece la máquina a vapor. Fantástico. Y eso permitió elevar la productividad de la manufactura. Se consolidó Inglaterra como un poderoso país industrializado. Le siguió Alemania, Francia, Italia, ¿no? Las aldeas se convirtieron en ¿qué? En grandes urbes. Las aldeas semifeudales. Hoy son grandes urbes, pero con ayuda de la máquina, ¿no? Y la revolución industrial generó las condiciones para la revolución tecnológica. Ahora es la época de la revolución tecnológica, pero nosotros solamente somos usuarios del gran desarrollo de la inteligencia artificial, de la microelectrónica. ¿Por qué? Porque solamente compramos, no disfrutamos de las ganancias. Quienes disfrutan de las ganancias son Estados Unidos, los países más desarrollados, que han generado las condiciones también, ¿no? Han generado las condiciones. Es un trabajo no es de un día para otro. Les he explicado el caso de un científico chino muy inteligente que trabajó en Intel, en la IBM, ingeniero electrónico, como estudió en Estados Unidos. Como ahí no le hicieron caso de cómo multiplicar la producción de microchips, se fue a Taiwán. Y en ahí desde cero desarrolló, creativo, imaginativo, ¿no? Y es una planta muy grande, que es la que produce entre el 60 y el 70, cubre la demanda de microchips entre el 60 y el 70%. No es que no produzca microchips, Alemania produce, pero no en el nivel de productividad de Taiwán. Intel y otras en Estados Unidos producen, pero no tienen ese alto nivel de productividad de Taiwán, de esa empresa, el EMS. Pero ni cortos ni perezosos. Estados Unidos ha hecho tratos. No es fácil, no es fácil. Su programación no es fácil. Requiere de muchos royalties, es decir, de una
tecnología muy creativa, con agua y con rayos láser. Las industrias que producen microchips necesitan mucha agua y muchos rayos láser, ¿no? Es decir, todas las funciones, vean la maravilla de la electrónica, introducirlos en un pelito de oro. Ahí están todas las funciones. No es fácil eso. Nosotros por eso tenemos que dar el salto. Sabemos que estamos subdesarrollados, pero por lo menos soñaremos. Eso implica políticas, ¿no? Políticas gubernamentales, potenciar ese tipo de enclaves industriales, sacando fuerzas de donde no hay. ¿Mm? Como lo hemos hecho con el tema del microcrédito, que tiene otra connotación. Que, el microcrédito ha servido y sirve como ejemplo para algunos países, ¿no? Ahora, obviamente, el microcrédito arrancó de un país asiático, Bangladesh. Un economista de Bangladesh que estudió en Estados Unidos fue creativo y él fue el inventor del microcrédito, sacando incluso dinero del bolsillo. Y luego encontró la forma de multiplicar. Esto le estoy explicando porque algún grupo puede hacer este tema, pero el tiempo no nos va a permitir. Me contentaría que alguien haga el proyecto, digamos, de un banco comunal. El primer paso, la idea nada más. No les digo que se endeuden y empiecen. ¿Qué es rentable? Si alguien se mentaliza, investiga de que unos 3, 4 años puede encontrar el mecanismo, que no es fácil. Ya les dije, va a tener siempre una gran demanda el pequeño crédito, el microcrédito. ¿Por qué va a seguir teniendo una gran demanda? Porque el 85% de la población económicamente activa en Bolivia está en el sector informal, y el sector informal, para desarrollar sus actividades es decir, no formales, necesita microcréditos. Por eso es exitoso. Ahora, obviamente que se requiere de alta gerencia, ¿no? Hay jóvenes gerentes muy capaces, les digo. Yo conozco, aparte de esos jóvenes, he tenido la suerte, ¿no? De que una chica agarró bien la idea. De una señora que fue mi alumna también. Ella, pero en base a su propio desarrollo. Yo lo conozco al papá y a la mamá. ¿Qué no hizo? Se aplicó bastante. Era muy buena funcionaria de FIE. Pero luego alguien vio sus cualidades, alguien que estaba empezando una sociedad, y se la llevaron para que sea gerente. Son muy requeridos los gerentes en ese rubro, jóvenes. Gente muy capaz, ¿no? Bueno, pero hay otros jóvenes que pueden iniciar también con esta idea, ¿no? No es un estudio de facto, la idea nomás, el perfil. Plantear una agencia de bolsa, por ejemplo. Hay agencias de bolsa, hay gente muy capaz. Una bolsa opera entre los inversionistas y la bolsa, ¿no? Yo digo, este país no nos vamos a perder en un vaso de agua porque se está acabando el gas. Pero tantas potencialidades, ¿no? Ahora, ¿quién no compra cereales? ¿Quién no compra cereales, jóvenes? Hay siempre demanda mundial. Porque lo otro, entrar a la microelectrónica, requiere etapas que hay que cumplir, ¿no? Desde el capital humano, las condiciones de formación
educativa, equipos técnicos y mucha experiencia. Yo los becaría si fuese gobierno a los mejores talentos que puedo encontrar en el tema de la microelectrónica, ¿no? Previa a una rigurosa formación, mandarlos afuera. Y regresan acá y emprenden. Y no solamente en esa área, en muchas áreas. Me he cansado, mi conciencia de mí está tranquila. En las partes donde he trabajado siempre he dado estas ideas, ¿no? Algunos, hasta yo hablé, les diré, con el general Vance, cuando él fue presidente. Me escuchó, me felicitó, pero me dijo que hay que generar condiciones. Bueno, y es así, es así. No nos ahogaremos en un vaso de agua por el hecho de que se nos está acabando. Que tiene impacto, tiene. Que están subiendo las cosas, están subiendo. Entonces, la finalidad de esta idea del proyecto, de este perfil, apunta a eso, jóvenes, a estimular. Yo sé que muchos van a hacer por cumplir la nota, pero me encantaría que uno o dos me agarren la idea. Yo ya sé quiénes, más o menos tengo la percepción de si fuese más una iglesia grande, 80.000 alumnos, grave, grave, y con escasez de recursos. Estamos bien, tenemos que, más bien han quedado en pie 96 alumnos. Hemos empezado con 100, no me alegro que quede claro, 155. Los demás, por diversas razones, se han ido quedando, ¿no? Espero que lo hayan leído en términos generales esas hojas que mandé sobre el proyecto. Espero que quede claro con lo que voy a mandar el fin de semana y yo les voy a ayudar, pero tenemos que reanudar el avance de materias. Ya octubre ya es ayer, ya hasta octubre, no podemos hacer nada. Tenemos que ya avanzar los últimos temas y vamos a dar el examen final la última semana de octubre, jóvenes. Entonces, les va a llegar esa ayuda a memoria para que lo vayan llenando los datos, ¿no? Desde el título, la parte introductiva, cómo identificar el problema, cuáles son los instrumentos para hacer el estudio de mercado, pero en su conciencia de ustedes tienen que estar tranquilas, son jóvenes. Yo no trato de molestar a nadie, pero siempre hay códigos que hay que respetar. Yo me doy cuenta, ¿no?, que necesitábamos la pizarra, ¿no? Bueno, pero no seguiremos lamentándonos. Que lo tengan claro en el perfil del proyecto. ¿Qué es la demanda histórica? ¿Qué es la demanda proyectada? ¿Qué es la oferta histórica? ¿Qué es la oferta proyectada? ¿Cuáles pueden ser los pasos de la comercialización? Hasta alguien puede decir, mi abuelo nos ha dejado un terreno, yo soñaré que voy a sembrar papa. Buen negocio, buen negocio. Pero para fines de productividad se requiere siempre no una hectárea, muchas hectáreas para alcanzar una rentabilidad. Ya les dije, algún día ustedes pueden ir al INRA y solicitar una adjudicación de terrenos, adjuntando un proyecto. Y la ley dice de manera gratuita. Solamente ponen límite que en 2 años quien se ha adjudicado terrenos estatales tiene que mostrar que ya lo está trabajando, ¿no? Bueno, mucha gente de algunas zonas semitropicales se van a La Paz por el tema de la migración. A veces uno se compra, pues, 2, 3 hectáreas y yo voy a sembrar flores. Eso ya depende, ¿no? Entonces, tiene que quedar claro la demanda histórica y proyectada, oferta histórica y proyectada.
y todo lo que significa la comercialización. Por razones de tiempo no les voy a pedir una serie histórica de 10 años, digamos. Como es perfil, solamente una serie histórica de 5 años. Si alguien, voy a tomar como ejemplo, dice, yo voy a producir trigo, ¿no? Bueno, hace una investigación vía internet también, ¿no? No se puede, ahora obviamente no hay cosas imposibles, pero lo ideal yo los combinaría como si fueran, nunca he aspirado tampoco a ser rector, ¿no? Pero lo que yo les digo es, digamos, facultad de agronomía, les he comentado, si hubiese una política de incentivos a nuestros egresados que les falte el título, enamorarlos, es decir, hagan su tesis sobre cómo podemos producir con viveros, hay que hacer adaptaciones del trigo tropical. Santa Cruz ya lo está haciendo, jóvenes. No duermen. No se olviden, hay muchos paseños que le han dado el hombro al desarrollo de Santa Cruz. Resultado, ordenar a todos esos logros, luego la universidad lo puede demostrar al gobierno central o a organismos internacionales, ¿no? Y no solamente mostrar, llevarlo a la práctica, ¿no? En vez de estar gastando en entradas universitarias, ¿no? Está bien distraerse un poco, todos nos distraemos, pero hacer ciencia, tecnología, ¿no? Ver los mecanismos, cómo ir sustituyendo de la manera real la producción, que la cubrimos, por ejemplo, este país va a seguir importando bienes de capital. ¿Qué es un bien de capital? Es maquinaria, maquinaria primaria, ni siquiera maquinaria propia para la industria pesada. O exclusivamente para el sector de la minería y para el sector del petróleo. Soñar que algún día este país pueda producir, mientras el petróleo y el gas sean la materia prima para esta etapa de la globalización. Si alguien dice, ya les he dicho, alguien puede decir, mi grupo va a armar un, un centro de, un centro de conocimiento de yoga, digamos. Con la pandemia, yo sé que hay mucha gente que va porque ha impactado, ¿no? Ha impactado psicológicamente el COVID. Hay alguna gente que está haciendo tratamiento y en algunas zonas han aparecido, ¿no? Centros de enseñanza y aprendizaje del yoga para ir superando el estrés que ha generado que ha generado el COVID. Alguien puede decir, voy a abrir un ajedrez para niños y niñas, alguna de fútbol de salón. Bueno, la idea siempre es obtener una ganancia, no se olviden. Nadie lo hace por amor al prójimo, porque hay costos, hay que pagar alquiler. Ya. Pero alguien más osado dice, yo voy a producir fideo, porque se ha encarecido el trigo, pero voy a producir fideo, mi familia va a producir fideo, porque vamos a comprar hipotéticamente 2, 3 tolvas. Son pequeñas maquinitas que alguna vez vi en la feria del 16 de julio. Manuales para producir fideo, bien interesantes. Los dueños de los productos Lux, que son gaseosos, que su mercado está en la ciudad del Alto, producían productos Lux eran vecinos de la avenida Buenos Aires.
toda la familia, les digo. Pero, ¿qué tenían de cualidad? Ganas. Hacían hervir agua con colorantes y botellas, lo lavaban, lo recolectaban, hasta sacaban sus propias etiquetas. Un trabajo familiar. Que no les fue bien, pero había ganas. Y luego les fue relativamente bien. Lo vendían en menos del precio de las bebidas gaseosas actuales. Y luego se fueron al alto. Ahora sé que tienen una planta, ¿no? Bueno, hay múltiples aspectos donde deberíamos desarrollarlo, ¿no? Es que también el bien amadito Estado todo lo quiere hacer. Hasta yo digo, si hipotéticamente, si sé que no todos tomamos Coca-Cola, yo ocasionalmente tomo. Yo les digo, tengo temas por el tema de la diabetes, ¿no? Bueno, y yo tengo problemas gástricos, ¿no? Prefiero tomar agua, ¿no? Pero si, digamos, subiera el precio de la Coca-Cola, yo les aseguraría que el gobierno que tenemos decía, Bolivia va a producir Coca-Cola porque tenemos coca. Todo lo quiere hacer el Estado. No, no está bien eso. Abra las puertas a la inversión externa, transferencia tecnológica. De 1000 garantías al que quiere invertir, que gaste su platita, en otras palabras. Le garantizo su rentabilidad, su ganancia. Pero lo que no cedo es el pago de impuestos. Importante. Vean la historia del litio. Hemos querido desarrollar una propia tecnología, pero ¿qué han hecho los otros países? En vez de querer descubrir la pólvora, ellos han asimilado tecnología de las empresas que la tienen. Yo haría lo mismo, les digo. Pero ahí está mi diferencia con los sectores opuestos. Digo, ya le adjudico a la mejor inversión. Así sea menor inversión, pero que demuestre que tiene tecnología. Y si es alemán, le digo, muy bien, usted quiere adjudicarse la explotación del litio, llevando el litio a su país, no, traiga su tecnología al territorio boliviano y le doy todo. Le copio la tecnología, como han hecho los chinos, ¿no? Y en algún momento ya le decimos, señores, ha sido un placer de haber trabajado con ustedes, porque el litio puede, en el tiempo va a ser sustituido por el hidrógeno. Bueno, si alguien quiere hacer del litio, lo hace, pero muy preliminarmente, ¿no? ¿Alguien tiene alguna consulta? Como el tiempo se nos va a recibir 2 llamadas, pero no sé cómo tengo que llegar 10:30 abajo. Ya. Yo les voy en esa ayuda a memoria que les voy a enviar, hasta ahora, lo ideal cuando hacemos un estudio, digamos la demanda por decirles así, la demanda por decirles así de trigo, digamos, porque quiero producir trigo. Bueno, en los datos de demanda, ¿qué qué clase de información voy a introducirlo? La actual producción, pero yo les he venido explicando a ustedes que el trigo en gran medida lo compramos de la Argentina. Entonces tendría que tener datos de importación de trigo. Solamente yo quisiera 2 datos y yo les enseño cómo proyectar. Pero es normal que el INE tenga los datos. Pero por eso le preguntaba el número de grupos, ¿no? Hasta podemos estimar, no quiere decir cocinar los datos, estimar es aproximarnos. En un perfil se puede, pero en un estudio de factibilidad los datos tienen que ser reales, porque es un estudio de factibilidad. Ahí no tiene, si bien puede haber un margen de error, ahí los datos tienen que ser reales para no equivocarnos, ¿no? Para calcular la demanda de mercado.
para ver si hay exceso de demanda o para ver si la demanda está satisfecha. Bueno, el mercado está satisfecho, señor, usted quiere producir leche. Aquí están los datos, aquí está el estudio. Uno, el consumo es muy bajo en Bolivia. Y el otro lado hay planta PIL, planta de lis, en Santa Cruz hay que cubren el escaso consumo. Ahora, eso implica pues toda una política, pero esa política de educación debe venir del gobierno central. Es el gobierno central, en vez de decir, que mengano, sutano, las cosas que vemos en la televisión. Educar a la población, incentivar al consumo de los políticos, que no hacen por quedarse. Yo sigo creyendo, vean, es interesante el modelo cruceño, les digo. Pero muy monopolista, ¿no? Hay jóvenes de mucho talento, paseños que se han ido de aquí. En el plano industrial, muchos son paseños. Incluso en el plano de inversiones en el sector inmobiliario, son paseños. Saben cómo bicicletear créditos y han hecho emprendimientos. Uno de ellos, si llega, porque él radica en Santa Cruz, lo voy a conectar para que ustedes conozcan su experiencia, ¿no? Don Hernán Paredes fue uno de los mejores gerentes generales de Soboce cuando esa empresa estaba en manos de capitales bolivianos. Como cuando estaba el señor del Chaparro, decía, vamos a nacionalizar, tuvo que venderlo, ¿ves? A capitales peruanos, una industria paseña de capitales paseños. Bueno, hacen escapar pues, el discurso político. El israelita que producía ropa liviana en el Alto, de Ametex, tanta presión recibió del gobierno y lo peor, cuando incumple el acuerdo del ATPDA con Estados Unidos, nos cierra aranceles en Estados Unidos. Pero él estaba encontrando la manera de seguir exportando. Pero tanto con sus discursos lo cansó a este paseño israelita que se fue a Chile. Se lo vendió a precio de gallina muerta al gobierno que tanto molestaba. Y el gobierno lo nacionaliza, pone sus técnicos y lo llevan a la quiebra. Qué grave, joder. Y el israelita está en Chile, paseño israelita. Oh, cómo lo ha hecho crecer su planta en ahí. Y Chile le ha dado hasta créditos, le ha dado. Que no entienden la economía estos caballeritos, ¿no? Me gustaría, para ir ganando tiempo jóvenes, a Seila le diga, digamos, le mande una pequeña nota. Seila, un favor, ¿me escucha, no? Seila Escobar, está con Sí, su licenciado, le escucho. celular, seguramente. Señorita, un favor, a los grupos, yo le doy la autorización para ganar tiempo. Yo ya me preocupo del tiempo, tengo que acabar este trabajo, tenemos que tomar examen final y seguir avanzando. Para ganar tiempo, señorita, sortee el orden de exposiciones de los 42 grupos. Solo van a ser 10 minutos por grupo, cuánto no quisiera darles media hora, pero necesitaría mucho tiempo. Cosa de que cada grupo sepa su orden de exposiciones. Yo sé que van a empezar a armarlo a partir de que tengan la ayuda a memoria que les voy a enviar. Un modelo voy a enviar, un modelo de perfil que quede claro. Es una idea general. Ahora, un modelo de estudio de factibilidad sería más voluminoso. No aspiro a eso yo. Solamente quiero una idea. Los pasos que desde el título que van a escoger ustedes va a estar en esa ayuda manual. ¿Qué es lo que va a entrar? Va a entrar una introducción general y directamente nos vamos al estudio de mercado.
pero cuando ya lo tengan en sus manos, seguramente ya lo van a ir llenando. El tema es la información, es un punto débil. Necesitaríamos tener acceso a toda la información del INE en lo posible. Pero vamos a estimar. Pero el encargo está claro, señorita Escobar. Está claro, licenciado. Lo sortea usted misma, ¿ya? Se hace 42 bolillos y usted misma lo va sorteando, cosa de que ya los jóvenes sepan el orden de exposiciones. ¿Mm? No voy a ser muy exigente en eso, por lo menos quiero despertar esa inquietud que está durmiendo en el cerebro de ustedes, que algún día tienen que ser, pero profesionales muy emprendedores. A eso apunto. ¿Ya, señorita Escobar? Ya, lo sintetizo, jóvenes. Ya lo van a tener, ojalá, si no se me presenta algunos cosas, estos fines de año es grave en mi vida. Espero que ya lo tengan el fin de semana, esa ayuda a memoria. Y a base de esa ayuda a memoria ya lo empiezan a armar ustedes su perfil, su idea. No entiendan que quede claro, no quiero que mencionen un estudio de 200 páginas. No, el perfil es una idea. Es como en la universidad, en la carrera. Alguien quiere hacer tesis, proyecto de grado. Bueno, siempre les decimos, a ver, le dicen, quiero que sea mi tutor. Bueno, a ver, trae tu perfil. ¿Qué es lo que quieres investigar? El perfil no tiene que ser más de 10 hojas. En cambio, con ustedes, como es una tarea nomás de curso de primer año, no tiene que ser el perfil más de 3 hojas. Lo máximo serían 3, lo mínimo 2. Espero que haya quedado claro la idea. ¿Tiene alguien alguna consulta? Ya, el martes lo primero que vamos a hacer es repasar el perfil una media hora y luego avanzamos y avanzamos. Ya nos vamos organizando para el examen final. Bueno, acá la pararemos hasta el día martes con ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego.